Ciertamente ha sido un momento de adoración a Dios muy especial en donde su presencia nos ha guiado durante todo este tiempo y eso nos ayuda a acercarnos un poco más al propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y es que precisamente llevamos todo este tiempo dialogando sobre el tema de huellas y en esta ocasión nos lanzamos a ver cómo eso se ve con el agradecimiento. Miren, yo, Daniel Andrés Rivera Rosado, soy fanático, estoy obsesionado con Marshalls. Yo soy marchalero a mucha honra y ese lado también por ahí aparentemente. Y soy serio en este asunto en el sentido de que es Marshall y todas sus ramas. O sea, no piense que es el lugar azul nada más. Es Home Goods, que es el área de la casa. Una vez uno consigue una casa, yo nunca le presté atención a esa parte. Y ahora, antes de buscar la ropa, ahora miro qué cosas puedo conseguir para casa en ese asunto. O, pues, el negocio más rojo que es TJ Maxx. Y en medio de todo ese asunto de estar buscando ropa, etcétera, hay uno de los pasillos de mucha perdición, como también el camino a la caja registradora, que hoy en día ponen tantas cosas más en esa fila para que tú gastes más. Entonces, cuando uno llega, la persona tiene la desfachatez de preguntarte, ¿encontró todo lo que buscaba? Y yo, pequé en exceso, así que aquí estoy. Entonces, de hecho, un paréntesis, siempre me es bien curioso porque la máquina donde uno pasa la TH en TJ Maxx, cuando dice que la transacción fue, que pasó, te dice captured, que fue capturado tu dinero. Entonces yo me siento como si te estuvieran robando y yo digo, diache, señor, ¿será esto tú redarguyendo mi espíritu? Como que, mano, lo hiciste mal una vez más, ya es la tercera vez esta semana que tú haces. Pero nada, esos son temas de otros días, ese es el tema del grupo pequeño. Miren, pues ¿qué pasa? Cuando uno va por los pasillos de algunas de las decoraciones, ahí de momento uno ve un montón de cosas que si unas letras para que tú decores las mesas en tu casa que dicen gratitud. Hay unas más lindas que dicen blessed. Hay unas camisas que pueden también tener alguna imagen que pueda dar esa connotación de que tú estás agradecido o agradecida. Puede ser que tú tengas alguna figura en tu casa que pueda simular de alguna manera la gratitud. De alguna forma, pues porque significó algo, estaba barato, estaba en especial, o simplemente te gustó. Pero esa es la gratitud. Comprar algo que tú lo vas a utilizar para decorar tu sala, tu cuarto, una mesa que se vea media aesthetic, como se dice hoy en día, y ya. La experiencia de la gratitud, gente querida, no es un artículo que nos ponemos o en ocasiones como en las redes sociales que es un hashtag, sino es una disciplina espiritual de reconocer que no mereciendo lo que tenemos, alguien gestionó con amor algo para que tú y yo seamos. Y en nuestro caso ese es Dios. En todo lo que somos y hacemos, Dios es quien realmente, más allá de una figura, de un post, de una camisa, de algo material, Dios es la esencia por excelencia que nos ayuda a sentirnos agradecidos y agradecidas porque esto es por gracia. Y eso nos ayuda, querido y querida, a que podamos ver la gratitud con una profundidad en nuestra vida que va a precisamente confrontarnos con cómo estamos viviendo. Si usted vive no consciente todo el tiempo de que hay que dar gracias por lo que tenemos, pues mire, usted se va a amargar más de lo usual. Disculpe que eso se lo diga a las 11:14 de la madrugada. Pero ¿qué sucede? Es bien importante que nosotros y nosotras tengamos bien en mente que esto de ser agradecido va a chocar con nuestra vida emocional y con nuestra vida espiritual. O sea, literalmente esto no es chiste. La escuela de psicología y el hospital de Harvard se pusieron de acuerdo para hacer una investigación que duró 10 semanas. Y ellos hicieron 3 grupos focales para que un grupo anotara por esas 10 semanas las razones por las cuales estaban agradecidos y agradecidas. El segundo grupo focal que pusiera las cosas que les incomoda. Y el tercer grupo estaba dedicado para poner eventos, ya sea positivos o negativos, que habían afectado. Al cabo de 6 meses, nuevamente se reconfiguró esta investigación. Y usted sabe que las personas que estuvieron 10 semanas escribiendo en su libreta las razones por las cuales daban gracias, iban menos al médico. Así que si
Si el Señor te está hablando, cómprate la libreta y escribe por qué dar gracias. Entonces, es interesante porque aunque no es ahí un estudio longitudinal y con todo un montón de técnicas y estrategias de metodología o diseño de investigación, pero es bien importante cómo entonces fueron armando todos los resultados, porque al final del día, cuando empezaron a dialogar, ya un aspecto más fenomenológico de entrevista. Disculpen que estoy bregando con mi investigación, así que estos términos están muy frescos en mi memoria. Disculpe, no son lenguas, son términos de investigación. Pero ¿qué pasa? En ese asunto es bien importante que tengamos en mente que cuando tú y yo nos damos a la experiencia de literalmente, como se dice por ahí, count your blessings, contar tus bendiciones, eso va a incidir en tu ánimo, eso va a incidir positivamente en tu vida espiritual, eso va a ampliar tu mente de tal forma y manera que tú vas a poder estar bien claro y bien clara de lo que tienes, de lo que te falta, de lo que te rodea y cómo puedes solucionar aquellas cosas que se ven imposibles. Porque precisamente andar con la gratitud es entender que nuestra vida depende de alguien que tiene más poder que el que yo tengo. Vivir en gratitud es reconocer que Dios está, se manifiesta, nos ama, nos abraza y cambia el rumbo de nuestra vida. Vivir en la gratitud es entender cómo yo hago las cosas. Queridos y queridas, no podemos hacer las cosas por hacerlas, porque eso va a consumir nuestra energía. Eso va a consumir la esencia de nuestro espíritu y de nuestra vida, y en ocasiones nos vamos a quedar sin entender por qué es que yo estoy haciendo esto. Y ahí es que cuando no tenemos la rutina, y la rutina espiritual también, o la disciplina espiritual, de poder preguntarnos por qué es que estamos agradecidos y agradecidas. Mira, puede ser que nos vayamos secando por dentro. Y esa es la experiencia en donde el Espíritu de Dios te invita a ti y a mí. Aún cuando, mira, como decía Carolyn, esa agua, podernos bañar con el agua tibia, poder llegar aquí con nuestro carro, aunque haga todos los sonidos al igual que en mi carro, pero llegamos. Mire, esas cosas tan sencillas definitivamente cambian el panorama y el ritmo de nuestra vida y uno puede estar más relajado y relajada. Y esto es importante, gente querida, porque en medio de ese tiempo uno se va dando cuenta que vivir la gratitud es una cuestión de salud. Y eso nos va ayudando a ti y a mí a ver por dónde el Espíritu de Dios nos está dirigiendo en medio de nuestra vida. Así que le invito a que podamos repasar, que se leyó en el devocional, pero quisiera que me acompañaran a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18. Amén. Y dice así la palabra en el nombre del Trino Dios. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos que el poder de tu palabra cale en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ayudarnos a ser agradecidos y agradecidas. Que la lectura, que el sentimiento y el mover de tu espíritu en esta ocasión nos acerque cada vez más a tu propósito y a poder reconocer lo que tú has hecho en nuestra vida. Lo dejamos todo en tus manos porque hemos entendido que allí es el mejor lugar para estar. En el nombre de Jesús. Amén. Un repaso histórico de lo que pasaba en la iglesia en Tesalónica. Ellos y ellas estaban siendo de alguna manera incomodados por todo lo que pasaba en el imperio, todo lo que pasaba en esa provincia, y en medio de tantas ofertas, probablemente quizá la ansiedad, la rutina, los impuestos, un montón de situaciones con las que ellos y ellas cargaban todo el tiempo, les quitaban, les distraían el enfoque de lo que Dios les estaba llamando a hacer. Y esta carta, y la segunda también, tiene la intención de poder retomar el tema de cómo practicar una vida de santidad.
Y en ocasiones tú y yo pensamos que la vida de la santidad pues implica que tú y yo flotemos a 2 o 3 pulgadas del piso y qué sé yo, y nos veamos bien resplandecientes. No. La santidad implica consistentemente separarnos todos los días para el Señor, pero no es separarnos del mundo, porque tú y yo vivimos en el mundo. Es que en medio de las circunstancias podamos continuar siendo sal y luz de la tierra. Y ahí está la verdadera esencia de esto de vivir en la santidad. Así que si en ocasiones tú piensas que cuando hablamos de vivir una vida de santidad tú automáticamente te cancelas, pues mira, bienvenido al club. Pero más importante que eso, la palabra nos dice que esto implica algo muy importante y es el agradecimiento. Vivir la vida de santidad es reconocer desde que yo me levanto que todo lo que me rodea, mira, está ahí con una intención y es yo poder reconocer que Dios hizo eso por mí. Y a mí me parece que eso va levantando en ti y en mí otras maneras de darnos cuenta cómo la manifestación de Dios nos ayuda. Entonces a mí me parece que este proceso de las huellas de agradecimiento nos debe llevar a ti y a mí como iglesia a preguntarnos, ¿estamos ayudando a la gente para que reconozca lo que Dios está haciendo y puedan ser agradecidos y agradecidas? ¿Estaremos ayudando a la gente para que puedan contar sus bendiciones? ¿O nos estamos más enfocando en este asunto de esto está bien malo? Cristo está a las puertas. Mira, que es esto, que es y lo otro. Y mira, escuchaste, viste tal noticia. Y fantástico, la cercanía de Dios, amén, lo afirmamos en el nombre de Cristo. Sin embargo, es bien importante que la iglesia no es que pase la mano a lo que está sucediendo. Es importante que podamos ser puntuales y asertivos con lo que sucede en nuestra vida. Sin embargo, pero más importante y asertivo tenemos que ser que la realidad del reino que ya está en medio nuestro lo cambia todo. O sea, que la oportunidad de que en medio de que en tu trabajo tú tengas ansiedad, el agradecimiento nos da la oportunidad de al menos reconocer que tenemos trabajo. En medio de nuestra situación familiar, que puede ser compleja, que puede ser difícil, que puedan haber tantas tensiones, tenemos por lo menos la oportunidad de vivir una vida distinta y reconocer que quien se está manifestando en ese tiempo es Dios a través de nuestra vida. Y la iglesia tiene que ser espacio de capacitación para que esta vida de santidad no sea una teoría, sino que es una práctica. Y eso te va a ayudar, querido y querida, a poder manejar poco a poco. No es que esto va a estar resuelto en el almuerzo. No es que esto se va a resolver por las galletitas. Recuérdense las galletitas, por favor. Es el asunto de que esto es un proceso. Yo recuerdo muchísimas navidades atrás que una amiga de mami me dio un regalo que a mí no me gustó. Y este rostro que el Señor me ha regalado no tiene la capacidad de disimular mis emociones. Para unas cosas eso es extraordinario, pero para el 90% de las situaciones y las ocasiones eso no es muy provechoso. Y en la línea de trabajo en la que Dios me metió, pues menos todavía. Pero, ¿qué sucede? 6, 7 años me regalan unas medias blancas. Yo ahora es que estoy usando medias blancas y cuidado. Y yo me acuerdo que cuando estaba ahí todo el mundo mirando a ver cuál iba a ser mi reacción, pues vuelvo con la cara que el Señor me ha regalado, me quedé súper soso. De más está decir que el sermón que mami me acompañó en el camino a casa fue muy poderoso. No todas las cosas pueden ser reveladas, pero usted puede interpretarlo. ¿Y qué pasa? En ese momento, pues obviamente yo era un niño y yo quería algo que pues, me ayudara a jugar, no a unas medias. De hecho, hoy en día usted me regala unas medias y usted va a ver que me va a poner bien contento. No se preocupe, eso va a ser, Dios le envió. No, aquí no estoy hablando si algún día usted me regala. No es eso. Pero en ese momento, pues mire, para nada tenía ningún sentido con lo que yo como chamaco estaba viviendo. Pero ¿qué pasa? Poco a poco entonces el tiempo va pasando y es a rayo. Lucy, que la amiga de mami, Lucy pensó en algo quizás tan básico de que yo tuviera medias para ir para la escuela, para ir para la iglesia, para vestirme. O sea, cuando de momento uno se pone a analizar las situaciones en las que quizás no hemos sido lo suficientemente agradecidos, nos damos cuenta, rayo, espérate, es que alguien pensó en mí, no con mi mismo pensar, porque eso rara vez pasa. Pero qué bueno es saber que aún cuando llegan las medias a destiempo, eventualmente uno se va dando cuenta, espérate, es que alguien pensó en mí.
Es que alguien tomó el espacio, la oportunidad de marcar, de querer marcar mi vida. Pues entonces a mí me parece que la iglesia se tiene que preguntar en este tiempo, no es el asunto de regalar media en ese asunto, pero ustedes me entienden. ¿Estamos pensando en la necesidad de la gente? ¿Estamos pensando en que ellos y ellas puedan experimentar el mover y el obrar de Dios de una manera distinta en su realidad de vida? Y es interesante porque entonces hacia esto la recomendación de Pablo tiene que ver con estar alegres, no fingidos. Mire, que en medio de nuestra situación podamos analizar cómo podemos hacer que la gente esté feliz y contento. Cómo podemos ayudarle en medio de sus procesos a que la gente pueda sonreír y mire, afirmar, como se decía al principio en el tiempo de la oración, ese gozo de nuestra salvación, que es por el poder que el Señor manifiesta en nuestra vida únicamente. Pero qué bueno sería que también como iglesia adoramos, cantamos, leemos la Biblia, servimos, pero también cómo podemos ver a la gente al rostro, a su cara y poder profundizar en qué es lo que te hace feliz, de qué manera te podemos ayudar. Para que entonces el proceso del agradecimiento no sea simplemente una sorpresa, sino que sea el motor por el cual la iglesia discipula y hace su misión. En segundo lugar, nos afirma que esto no es meramente, como diría Eliezer, wishful thinking. Esto no es simplemente, ay, queremos que digas gracias. No. Esto tiene que ser un proceso planificado y la iglesia planifica en oración. Así que cuando tú y yo vamos a ejercer la misión, no es simplemente encomendarnos a Dios y ya, es hacerlo planificadamente. Uno se encomienda a Dios siempre, pero uno tiene que ser puntual en su vida de oración de todos los días para que ese efecto y ese impacto con el que vamos a bendecir a las personas pueda producir agradecimiento. Porque usted ha tenido momentos en su vida en los cuales alguien ha hecho algo por usted y usted se ha quedado reflexionando, ¿verdad? Y de momento uno se cuestiona, pero ¿y quién soy yo para que pase esto? O para que me trate así positivamente. Y son tantas cosas, tantas buenas emociones de momento. Pues me parece que eso debe ser la orden del día, el pan nuestro de cada día, de cómo la iglesia ejecuta, de cómo la iglesia sirve, de cómo la iglesia abraza. Pero todo comienza afirmando que esto hay que estar siempre contentos, orando para que nuestra gratitud tenga sentido. Porque yo le pude haber dicho a Lucy, gracias. Gracias por su servicio. Amén. Pero eso iba a ser mentira, embuste, pecado. Porque no era la verdad. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos entonces mirar esto al revés. Que para yo ser agradecido y agradecida, mi vida de oración tiene que ser consistente. Y esa consistencia lo que va a producir es alegría. Entonces el ciclo se va a repetir. Si yo oro, si estoy alegre, soy agradecido. Si soy agradecido es porque estoy orando y es porque estoy alegre. ¿Me van siguiendo? Y en ese proceso es en el que en la vida tenemos que incluir a las personas. En la vida es que tenemos que incluir a la gente que en medio de su debilidad, en medio de su dolor, en medio de su crisis, mira, pendiente a lo que te hace feliz. Pendiente a ese grupo de personas que te acepta tal cual tú eres, que esa debe ser la iglesia. Pendiente a los espacios de poder hacer las cosas que te gustan. Y hacemos también espacios de adoración, etcétera, pero también salimos, también nos reunimos en los grupos pequeños para poder compartir como gente de Dios y vivir la bendición de ser comunidad. Y eso nos va a llevar a que nuestra vida de oración no sea solitaria, sino que es un proceso de clamor con todo el mundo. Y cuando el pueblo de Dios clama, mira, uno ve milagros. Y es ahí donde entonces la experiencia de la gratitud, uno puede encontrarle mucho más sentido. De que esto no es simplemente decir gracias por buenos modales y ya, que los buenos modales son muy importantes. Pero en ocasiones nos enfocamos tanto en cumplir con eso y ya,
que no lo hacemos de manera intencional, sino lo hacemos de manera rutinaria. Y a mí me parece que es bien importante que como iglesia podamos ayudar a la gente en ese proceso de la gratitud. Entonces, ¿cómo podemos ser una iglesia que es agradecida? Quisiera que me acompañaran al libro de Hechos, capítulo 2, para considerar los versículos 44 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Y dice así: los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Mire, este asunto tan práctico de la iglesia primitiva fue lo que contagió a la gente para que no meramente vieran esto como un grupo extraño de la religión judía de ese entonces que se estaban revolucionando, sino que esta gente entendió que no era meramente ir al templo para un asunto visual, para un asunto estético, para un asunto de tradición, para simplemente poner el hashtag que soy bendecido y que fui a la iglesia, o poner la decoración en la mesa de mi comedor. No, era un asunto en el que todos y todas se reunían para orar, pero para repartir las cosas. Probablemente tú piensas que tú no tienes para repartir materialmente. Sin embargo, Dios lo que quiere es que tú puedas repartir tu abrazo, tu sonrisa, tus oídos, tu presencia, para que puedas acompañar a alguien en medio de su proceso de necesidad y desde ahí cultivar una cultura de gratitud. Y por eso es que la gente va a venir. Por eso es que la gente se sigue acercando al poder del evangelio, no solamente porque pensemos en un asunto material, no, es por lo que produce, es por lo que hace, es por cómo nos unimos, y hay que estar agradecidos por la gente que está aquí, quienes nos están viendo y quienes van a llegar por el poder del Espíritu de Dios. Y en esa experiencia, gente querida, es que ahí nos debemos movilizar como iglesia para ser siempre agradecidos y agradecidas. No tomarlo todo porque sí. Ustedes llevan aquí 49 años, no por chance. No porque les salió bien la jugada de los fundadores de la iglesia. Es porque aquí había un propósito de Dios para continuar cumpliendo eso. Y por esa gratitud, la gente ve esa gratitud que redunda en testimonio. Por eso tiene que seguir. Tenemos que seguir dando gracias. Y esa gratitud lo que va a evitar es que nos guillemos. Amén. Esa gratitud es lo que nos va a mantener humildes. En la suficiente humildad de yo no reservarme las cosas para mí, sino compartir las cosas con las demás personas. Y ahí somos una iglesia relevante, amorosa, inclusiva, que abraza, que siempre está pendiente a la gente. Tal como lo dice el texto, tal como lo dice nuestro Dios. Amén. En medio de eso, tú también puedes pensar entonces, ¿cómo yo, como ser humano, puedo de alguna manera ser agradecido? Quisiera que me acompañaras al Evangelio según Lucas, capítulo 17. Y en los versos del 11 al 17, Jesús está por Galilea. Y en medio de eso salieron a su encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos, obviamente por el asunto de la enfermedad y los prejuicios que habían para con ellos en ese tiempo, alzaron la voz y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Para que en tu vida y en la mía
podamos vivir una experiencia de gratitud, es importante encontrarnos con el Maestro, desprendernos de creernos que lo sabemos todo y entregar nuestra vida por completo ante Cristo. Y eso es lo que te va a permitir a verte a ti como dependiente totalmente de Cristo. Y ahí tú vas a ver en el otro y en la otra que también Dios quiere obrar en sus vidas. Y aquí lo importante de esto es que aunque eran 10, solo regresó 1. Eso implica, queridos y queridas, que como muy bien dice 1 de Tesalonicenses 5, este muchacho que para colmo estaba enfermo y pertenecía a la comunidad de los samaritanos, que frente a los judíos había demasiadas de contienda. Pero eso no fue impedimento para que él regresara y le dijera gracias. Así que probablemente este muchacho reconoció de camino que tenía que estar alegre. Quizás en su camino, mientras viraba, le daba gracias a Dios. O sea, oraba. Y cuando llega y se postra con su rostro en la tierra, desde ahí agradece. Si llegaste hoy con una lepra en tu espíritu, hoy es momento de que aun cuando los demás sigan para adelante, tú puedas retornar hacia el Maestro que te espera. Ir con alegría porque hoy te limpia. Ir en oración porque te escucha. Y tornar tu rostro hacia la tierra porque reconoces que Él es el creador y tú eres la criatura, pero esa distancia se desaparece por el poder del Espíritu para que en gratitud podamos enseñarle a las demás personas que es momento de dejar huellas de agradecimiento, para que la gente en este tiempo pueda no vivir de estética, sino desde la dependencia de nuestro Dios. ¿Cómo podemos entonces dejar una huella en alguien para que sea agradecido? Disculpen. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que instruir, hay que enseñar, hay que modelar. Hay que mentorear, hay que acompañar, hay que enrollarse las mangas y estar con la gente para que desde esa instrucción, no importa la edad que tenga, pueda ser agradecido, pueda ser agradecida. Yo tengo esta pulsera y yo todavía me acuerdo la mañana en la que yo terminé de recoger mi oficina en la Academia Wesleyana, mi último día como capellán. Tocaron a la puerta y era Mauricio. Mauricio debía haber estado como en 5º o 6º grado. Y Mauricio me dijo, Mister, gracias por todo. Me dio la pulsera y por poco se va corriendo porque yo iba a empezar a llorar. Adolescente al fin, pues no, pensaba que no era cool verse de esa manera. Y yo me continúo poniendo esta pulsera casi todos los días, no por un asunto estético, sino porque esta pulsera me acuerda que, aunque yo pensaba que habían 200,000 personas que podían hacer el trabajo mejor que yo, Dios me llamó para ese tiempo, instruí en lo que pude a Mauricio y a 2 o 3 de los que están vivos por aquí, todavía. Y uno dejó una marca. Yo no hice grandes cosas. Yo me esforcé en que ellos entendieran que aún en su mayor debilidad hay que reconocer que hay que seguir siendo felices, porque Dios se acerca a nuestra vida. Que aún en su momento de duda más grande, que la oración es importante. Y esa oración la hacíamos, mira, que si en la capilla, que si en la clase,
pero como esa vida de adoración no se estancaba allí, sino que ellos y ellas la podían traducir a su vida. Y finalmente intentaba decirles que lo que tenían no era por casualidad. Lo que tenían y lo que eran era para ser de bendición a otras personas. Pues lo mismo hoy como pastor les quiero transmitir a ustedes. Alégrense con lo que tienen. Alégrense con lo que son. Bendito el Señor. No se comparen con otras personas. No quieran tener la mejor decoración de Marshall, Home Goods o TJ Maxx. Que la mejor decoración sea que estás feliz con lo que Dios te ha dado. Porque es mucho. Porque fue su amor, fue su sacrificio, su resurrección y hoy su salvación. Así que la gratitud no es para ponerla solamente en un sticker, en una camisa o un lugar decorativo. La gratitud es para mejorar nuestra salud como personas, como sociedad y como iglesia, para que el reino de los cielos sea una realidad en medio nuestro y podamos vivir en total agradecimiento por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y por lo que ha prometido que hará.